Con mi querida Sofía Ruiz Ambrís para hablar de un tema que ha venido inquietando, porque ahora la Cuarta Transformación está intentando ponerle cortapisas a las redes sociales. Bajo la idea de la libertad de expresión, se está tratando de poner la base para atacarla. Así es la política, ¿no? Así es como hablan los políticos, y Sofía nos tiene un análisis de orígenes y consecuencias de todo esto. Y te saludo. ¿Cómo estás, querida amiga? Buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todo el auditorio. Hoy les quiero platicar algo que nos debería de estar preocupando muchísimo a todos. Estamos viviendo un mundo conectado, un mundo donde la parte más interesante de las redes sociales es justamente que se volvieron un mecanismo de solución alternativa, donde podemos hablar como si estuviéramos en la mesa de sobremesa del domingo en nuestra casa, donde el beneficio o la solución de acción de ese medio de comunicación, no es un medio de comunicación, pero que funciona muy similar a, es un enramado de confianza, de beneficio, de crecer con las redes de otro al que le confías y que participas desde una manera muy personal, desde el compartir datos personales. Hemos visto a lo largo del tiempo que Internet ha crecido muchísimo en salvaguardar o en intentar proteger al usuario final, o en este caso los datos que se proyectan, pues porque estamos hablando de nuestra vida personal. Pero ¿por qué lo traigo a la mesa el día de hoy? Porque, como bien comentas, Pedro, Ricardo Monreal, líder de la bancada de Morena en el Senado, presentó una iniciativa para regular estas llamadas redes sociales, y el detonador, ¿qué fue o por qué es que hoy se aplican a trabajar en las redes sociales? Bueno, pues el detonador fue el veto que puso Facebook y Twitter a Donald Trump tras el asalto al Capitolio, ¿no? Esto lo hacen bajo el argumento de que no puede ser un ente privado el que lleve los derechos de comunicación, y no puede ser un ente privado simplemente eliminar el acceso a la información o derecho de comunicar algo que sea relevante para la nación. Justifica el líder de Morena en el Senado que esta iniciativa deberá ser debatida para beneficio de los ciudadanos y de los mexicanos. Entonces, yo he hecho un resumen de cuáles serían los puntos que alterarían los beneficios para los mexicanos, pero además de qué manera podría traernos consecuencias negativas en términos de recuperación económica, y además del ejercicio de nuestro derecho de comunicación, además de traer un maleficio terrible con el Tratado de Libre Comercio. Me parece que no se han revisado todos los ángulos de esto y solamente se está pensando en un tema electoral. Ayer, antes de dormir, vi una entrevista maravillosa, búsquenla, con Bill Gates, y él habla de por qué América Latina no ha logrado resurgir o no ha logrado contener todos los elementos positivos que tiene para la recuperación de la economía o para el crecimiento económico que tendría, y él lo marca con una miopía tremenda de una mala programación o de un mal estímulo que lleva todo a un proceso electoral, y en ese proceso electoral probablemente no somos muy lícitos, y lo llama corrupción de una manera elegantísima. A mí esta propuesta me suena a que ya vienen las elecciones y a que lo único que nos implica es llegar a las urnas. Bueno, la propuesta da seguimiento a una queja que además nos tendríamos que recordar. Antes le llamaban a las redes sociales, por el triunfo del 2018, las benditas redes sociales, y ahorita pues da temor de que ya las fake news pueden ser condicionadas. Pero ¿cuáles son los elementos o los puntos que toda la audiencia debe de saber de por qué esto nos podría poner un poquito en riesgo, o qué es lo que se tendría que considerar? Bueno, número uno es la iniciativa contempla regular las redes sociales que tengan más de 1 millón de usuarios, como puede ser Facebook, puede ser Twitter, puede ser Instagram, puede ser TikTok. O sea, si tiene más de 1 millón de usuarios, ya no puede ser considerada. El número dos, para poder aportar información, estas redes requerirán autorización del Instituto Federal de Telecomunicaciones. Ojo, tendrás que ir a pedir permiso para entonces poder accionar en México. Esto sería gravísimo. Las redes sociales podrían establecer mecanismos para suspender o eliminar cuentas y contenidos. Esto significaría que jugaríamos un partido de fútbol donde los jugadores no tendrían árbitro, donde no importa si eres América o Chivas, no habría un árbitro que dijera quién la marcó tiempo fuera y quién no. Eso está muy complicado, pero además de esto, solo podrían eliminarse o suspenderse cuentas y contenidos que difundan noticias falsas bajo el criterio de aquel que deba palomearlas. Es decir, habrá un criterio y alguien dirá que sí y que no es falso. Esto es muy complicado. La número 5, las redes sociales deberán tener un procedimiento interno para impugnar la suspensión de cuentas y contenidos. Es decir, si hay un violador tremendo identificado, pues podrá impugnar y podrá decir si fue o no fue. A lo mejor estoy
diciendo algo gravísimo, pero es importante considerar que podrás impugnar el que te saquen o no de Facebook, de Twitter o de Instagram. El número 6, en el caso de que las redes sociales no resuelvan las impugnaciones, se podrá presentar una queja de violación y los derechos humanos, pero ¿en dónde? ¿En qué momento? En la misma instancia que las controla, que en este caso sería el IFT. Pero la que es muy impresionante es la última. Se acreditarán violaciones a la libertad de expresión, se prevén multas superiores a los 4.4 millones de dólares hasta eso. Entonces, el problema de todo esto es que tendremos implicaciones económicas de no recuperación, también tendremos implicaciones con el Tratado de Libre Comercio y también sería, según la LIGHT, que es la iniciativa para regular las redes sociales, una muy probable violación a nuestros derechos y la exposición de nuestras garantías individuales. Así de fácil, mi querida amiga. Esto es inaceptable. Las redes sociales no pueden reglamentarse porque tienen reglas internas, las propias organizaciones. Y así como hay reglas para todo, yo pienso que las reglas en las redes sociales no pueden ser impuestas más que por la plataforma. Exacto. Y cuando se argumenta que la imposición de las reglas del sector privado hacia el Estado no debe de prevalecer y todo esto, lo que se está faltando es a principios empresariales que tienen que ver, en este caso, con la profesionalización en la comunicación, en la que las redes sociales lo que están tratando de evitar es todo aquello que resulte nocivo, negativo, disruptivo a la sociedad, como fue el caso de la cancelación, y qué mejor ejemplo, ¿no?, de las propias cuentas del presidente entonces, Donald Trump. Yo creo que lo que se está haciendo en México es exactamente a contrapelo y lo que están tratando es de regular a las redes para tratar de regular con ello también a la comunicación y a la libre expresión. Están tratando de prevenir lo que quién sabe qué va a ser, y esto es tener claras implicaciones y riesgos significativos para la libertad de expresión y acceso a la información, además de ir totalmente en contra del Tratado de Libre Comercio, porque esto sería un veto que solamente existiría en México y en los otros dos países no, y eso no es posible porque dejas de ser un socio comercial o un aliado que tenga igualdad de circunstancias.